Colombia. Oficialmente República de Colombia es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur. Me place mucho presentarles el inicio de esta miniserie, donde todo empezó en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana e inmediatamente me llevé esta sorpresa. Ya puede ser con eso. O sea, que haya tiempo, no se puede. Yo no puedo ir a un lugar donde se vea que diga Aeropuerto Internacional. Allá decir, mira, estamos aquí. Bueno, en la ARO dice. En la terminal A. ¿Y por qué no se puede grabar? Ya como 3 minutos. Ajá, lo dicen grande. Hay varios también idiomas. Así que ahí desde el fuera sí, por allá. Saludos amigos, ¿cómo están? Mis queridos amantes de viajar y andar y disfrutar lo bueno. Estamos acá en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Estamos ya de camino hacia la Terminal B, que es de donde va a salir nuestros vuelos. Digo nuestros porque mi esposa, lo pueden ver, lamentablemente no coincidió con el vuelo donde yo voy a estar. Y nosotros vamos a tomar un vuelo que va a ir directamente desde Punta Cana hacia Medellín. El vuelo tarda aproximadamente 2 horas y media. Una vez que estemos allá en Medellín les voy a dejar saber. Ya me dieron la noticia de que la esposa mía va a estar en un vuelo totalmente diferente con la aerolínea Copa Airlines. Lo interesante del viaje de ella es que ella tiene que hacer una escala en el aeropuerto de Panamá. O sea que va a poder ver el canal de Panamá desde arriba y tomarse fotos y por lo menos estar en esa área hasta que llegue el otro vuelo que la va a conectar entonces con la ciudad de Medellín. Más sin embargo, el vuelo mío es por la aerolínea de Avianca y vamos a ir directamente hacia la ciudad de Bogotá. Luego en Bogotá esperamos el otro avión, que es un vuelo nacional desde Bogotá a Medellín. Antes de abordar el avión, debes de pasar por el chequeo de rayos X, donde te tendrás que despojar de todo tipo de metales y donde tu equipaje no pueda contener ninguno de los materiales prohibidos, incluyendo cualquier líquido que pase los 100 mililitros. Y ya ansioso por subir al avión, nos tocó viajar en un Airbus A320. Este es un avión comercial de reacción y de fuselaje estrecho para vuelos de corta a media distancia, desarrollado por Airbus SAS, la cual es una compañía francesa actualmente controlada por la corporación neerlandesa Airbus SE. Bueno señores, ya estamos en el avión, ya ustedes saben, nos vemos en Medellín. Mientras me encontraba a solo segundos de despegar, veamos cómo iba el vuelo de mi esposa. Mi esposa se encontraba en el vuelo que iba directamente al aeropuerto de Panamá, donde la mayoría, por no decir todos, los vuelos de la aerolínea Copa hacen escalas ahí. Dependiendo de la aerolínea, las medidas de bioseguridad debido al COVID-19 varían. Por ejemplo, en este vuelo nos pidieron portar tapabocas durante el transcurso completo del vuelo, visitas al baño eran limitadas y no nos ofrecieron servicios de comida a bordo. Mas, sin embargo, en el vuelo que iba mi esposa, sí le ofrecieron bocadillos durante el vuelo. Continuando con las medidas de bioseguridad y distanciamiento social exigidas por las autoridades locales, se deberá desembarcar estrictamente por número de fila, iniciando con los asientos al costado derecho del avión. Les
solicitamos permanecer sentados, mantener el compartimento superior cerrado hasta que su fila sea llamada y guardar una distancia prudente con las demás personas. Señores, ya estamos en Bogotá. Wow, fue un vuelo excelente. Voy a enseñar un poco de aquí adelante a ustedes. Miren qué hermoso, señores. Wow. Una vez que se pegan del avión, tienen que ir al área de inmigración para que le puedan dar el visto bueno en el pasaporte de que ya pueden entrar al país. Bueno, este es el aeropuerto El Dorado. Miren ahí. Este aeropuerto es inmenso, súper grande. Y quería contarles un poco acerca de la esposa mía, el vuelo de ella. Ella ahora mismo tiene que estar llegando ya a Panamá. Inmediatamente ella llegue, yo espero que se pueda conectar para que me diga si todo fue bien, qué tal la experiencia, porque es la primera vez que ella vuela. Y bueno, me hubiese gustado a mí también en ese vuelo con escala en Panamá, ya que nunca he ido a Panamá y me hubiese gustado tomar imágenes del canal de Panamá. Me imagino que tiene que ser hermoso desde el cielo. Caballeros, sean todos bienvenidos a la ciudad de Panamá. La hora local 2:06. Bueno, señores, déjenme actualizarlos a ustedes y decirles todo lo que me ha pasado. Miren, en primer lugar, había muchas personas en migración haciendo el proceso y eso alentizó realmente el proceso a un nivel que perdí el vuelo. Entonces, cuando fui a la aerolínea me dijeron, pero ve que ellos están abordando. Cuando yo llegué, como quiera, ya el avión se había ido. Entonces, lo que hicieron fue que me reubicaron el vuelo para las 5:25 y ahora mismo son las 4:30. O sea que tengo una hora entera que tengo que esperar antes de que salga el siguiente vuelo. Y nada, lo que me voy a hacer es que voy a tomar tiempo para ver si encuentro un chip para poder conectarme al internet y poder comunicarme con mi esposa, porque ella tiene que estar ahora mismo en Panamá y no ha podido comunicarse conmigo tampoco. Pues vamos entonces a comer algo y a buscar un chip para poder conectarnos al internet y a ver si yo me puedo saber del grupo, ver cómo están y qué ha pasado. Señores, según una de las chicas que estaba aquí comiéndose uno, me dijo que me recomienda este sándwich de cerdo, miren ahí. Bueno, creo que realmente sí, ese me va a aguantar hasta llegar a Medellín, ya que el vuelo sale dentro de una hora y no sé ya cuándo voy a tener el chance nuevamente de comer. Señores, ahora es que yo voy a comer.
pues el día entero. Miren aquí. Señores, finalmente pude abordar el avión hacia Medellín. Realmente no ha sido nada fácil. Yo siento como que estoy viajando solo. Y en un cierto punto sí, porque en el avión no veníamos cercanos a nadie que uno conozca del grupo, y la esposa mía vino en otro avión, la cual actualmente tiene que estar también abordando un avión para llegar a Medellín, y ahí nos vamos a reencontrar. Esto va a ser una reunión épica cuando yo vea a esa mujer. Buenas tardes, bienvenidos al vuelo 9326 de Avianca con destino a Medellín. Les recordamos que todo su equipaje como bolsas, paquetes, morrales pequeños, carteras, botellas deben ir debajo del asiento frente a usted, exceptuando el equipaje de los viajeros ubicados en salidas de emergencia, quienes sin excepción deben ubicar todo su equipaje en el compartimento superior. El uso del tapabocas es mandatorio y debe cubrir desde la nariz hasta el mentón durante todo el vuelo, incluyendo las instalaciones aeroportuarias. Bienvenidos a Colombia. Señores, estoy en Medellín. Finalmente. Ahora mismo me está diciendo mi esposa que puedo lograr pedirle un poco de internet a una persona y me puede conectar. Y ahora mismo me dice mi esposa que casi la retienen por ella andar separada. Pero nada, gracias a Dios todo bien. Ahora la reunión épica, ya ustedes saben. Pero ahora lo grande es encontrar al grupo donde está mi esposa. Ellos me están esperando, pero realmente no entiendo dónde es que ellos están. Vamos a ver si yo los encuentro. Señores, sigo perdido. La verdad es que ya me estaba cansando de andar el aeropuerto completo, así que pregunté dónde vendían una tarjeta SIM para activarle internet a mi celular y así poder dar con ellos, pero lamentablemente mi celular no quiso leer ninguno de los dos con los que intentamos, y mi último acto de desesperación fue pedirle el teléfono prestado a la vendedora para así llamar a Claudia, que era la encargada de recogernos y llevarnos al hotel. La vendedora le dio las indicaciones de dónde estaba y así fue como finalmente pude ver el grupo que ya tenía más de media hora esperando por mí. Señores, finalmente estamos reunidos acá. Después de un día completo viajando separados, ahora por fin estamos acá. Ella nos va a contar a nosotros cómo fue que casi la dejan aquí en migración y la devuelven para República Dominicana. Déjenme resumirles la historia para más rápido. Ella, desde que llegó a Medellín, Migración se interesó en ella ya que estaba viajando sola y la mandaron a pasar a un cuarto donde un oficial de migración le hizo muchas preguntas, pero hubo una en especial que le hicieron varias veces y fue dónde está su esposo y cómo se llama. Le revisaron el celular, le pidieron fotos mías, vieron las conversaciones que habíamos tenido ella y yo, y aún así encontraron extraño que ella y yo, siendo esposos, queríamos entrar a Colombia el mismo día viajando en aviones separados. El oficial ya estaba decidido a devolverla para República Dominicana. Ella, siendo su primera vez, estaba nerviosa y no sabía qué decir, cuando en ese momento, como si fuera una acción de Dios, sonó el celular y era un número local. El oficial de migración se sorprendió y le dio la impresión que alguien en Colombia ya la estaba esperando, pero ella misma no sabía quién la llamaba, así que le pidió a él que tomara la llamada y era Claudia, que la estaba llamando para saber de su paradero. Fue ahí que después que ella se identificó y fue al cuarto de migración a presentar sus credenciales, que a mi esposa finalmente le sellaron su pasaporte y le permitieron la entrada al país.
ahora sí pudimos descansar, realmente. Anoche llegamos como a las 10 de la noche y no les pude dar el tour por la habitación porque realmente estábamos muy cansados. Y de verdad que anoche fue... Bueno, ayer el día completo fue muy largo debido a que tanto yo tuve que pasar como 2 horas y media en el proceso de inmigración. Eso me hizo perder un vuelo y luego entonces tuve que esperar 1 hora más para que salga el otro vuelo que me pudieron programar en otro vuelo. O sea, tuve la suerte de eso. Otros de mis compañeros no tuvieron tanta suerte, duraron más tiempo en el proceso, algunos lo retuvieron, pudieron agarrar un vuelo a las 9 de la noche. Eso es el día entero y sin comer. Y realmente no fue nada fácil. Creo que fueron muy buenas merecidas estas horas de sueño. Ya hoy entonces vamos a salir, vamos a ir a la Comuna 13, que es como una especie, es como un barrio que fue convertido totalmente en un barrio turístico. Hay muchos dibujos en las paredes, hay una escalera eléctrica que te sube hasta lo más alto de la comuna. Gracias mis queridos amigos por ver el primer episodio y si te gustó no dudes en darle like y compartirlo en tus redes para así poder seguir generando contenido para ustedes. Activa la campanita y nos vemos en el próximo.